Es el curso de Espíritu de Fe y estamos llegando a la mitad del curso. Entonces vamos a hacer un repaso antes de que comencemos la lección en el siguiente periodo. Entonces tienes que estar aquí antes que empiece el periodo. Estamos hablando acerca de enfrentar los desafíos y no puedes hablar del espíritu de fe sin hablar acerca de los desafíos. No nos haría bien tener gran fe si no vamos a hacer grandes hazañas. La fe no es simplemente algo que nos ayude a acabar el día sin problemas. Dios quiere que hagamos hazañas para Él. Él quiere que seamos fructíferos, que enfrentemos los desafíos de la vida y los venzamos. Entonces estamos viendo en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Vamos a empezar hoy ahí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios quiere que seamos vencedores, que venzamos al mundo, la carne, que venzamos al diablo. Y Él quiere que venzamos todos los desafíos que vengan. Todos los desafíos que vengan a la esfera de vida. Hemos hablado acerca de las pruebas. Vamos a hacer un repaso. Las pruebas vienen a todos, nos vienen a todos. La Biblia dice en Santiago 1:2 que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y estas pruebas vienen a todos. Jesús también dice, en el mundo hallaréis aflicción. Entonces debemos estar listos para las pruebas. No tenemos que pensar que vamos a pasar por la vida sin pasar pruebas o situaciones difíciles, porque de tiempo en tiempo todos enfrentamos dificultades en la vida, pero tenemos la fe. Y Jesús dio la parábola del hombre sabio y necio. El hombre sabio, ¿qué hizo? ¿Alguien sabe? Construyó su casa sobre la roca, y el hombre necio construyó su casa sobre la arena. Entonces, ¿qué pasó? Las tormentas vinieron. ¿A quiénes vienen las tormentas? Las tormentas vinieron a ambos. Las tormentas nos vienen a todos nosotros de tiempo en tiempo. Pero el hombre sabio construyó su casa sobre la roca para cuando venga la tormenta pueda estar firme y pueda permanecer y acabar. Dios se deleita en nuestras hazañas en fe. Él ama ver que venzamos. Él ama vernos enfrentar una dificultad y vencerla. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios disfrutó ver cómo David vencía a Goliat? No es un anciano que está en el cielo diciendo no quiero ver, no quiero ver. Él disfruta una buena pelea y Dios le gusta cuando nosotros vencemos, y a Él le gusta cuando enfrentamos las dificultades y usamos su palabra y ponemos nuestra casa sobre la roca. Entonces tenemos que estar listos para las dificultades y tenemos que identificar las dificultades. No dejes que nada te deje tendido sin identificar qué es. Si es una prueba, es simplemente una prueba. No es nada más ni nada menos que una prueba de tu fe. Entonces, he dicho esto antes y muchas veces queremos una fe que mueve montaña, pero no queremos las montañas, pero sí las necesitamos. Y a veces no demostramos la fe. Tenemos que ejercitar la fe y no podemos hacer esto hasta que tengamos una situación. No tenemos que escaparnos de los problemas. Tenemos que estar preparados para ellos e identificar. Y luego Santiago 1:2 dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso es lo que estamos hablando en esta clase. Esta es la clave. Es la clave para la victoria. Uno de los componentes que no debemos dejarlos fuera de nuestra fe y de nuestra batalla de fe. Y es tomarlo con sumo gozo. Vayamos otra vez a Santiago, capítulo 1 y verso 2. Dice, hermanos míos. Eso quiere decir que está hablando a los cristianos, a los hermanos y hermanas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no después
que has caído en la prueba, o después que has vencido el problema, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es una de las cosas más difíciles en la vida, es contarlo en gozo. Cuando estás enfrentando una situación difícil, pero esa es la clave para ver la victoria. Tenemos que entender que tú puedes vencer los problemas. Muchas personas atraviesan los problemas sin Dios. Si no, ellos que usan lo que está a su disposición, lloran, se quejan, llama a su suegra, a su papá, a sus amigos, a sus colegas, y se quejan acerca de lo que les está pasando y continúan, y a veces terminan y acaban la prueba, pero sin la ayuda de Dios. Pero como cristianos no tenemos que hacer eso. No es que venzamos el problema. Sí, tenemos que responder apropiadamente y reaccionar apropiadamente y pararnos en la palabra de Dios y que Dios se mueva en tu favor mientras atraviesas las pruebas. Entonces, aquí dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso quiere decir cuando la prueba viene y a veces quisiéramos escapar o gritar o quejarnos o estar deprimidos o no hablas nada, la Biblia dice que lo cuentes con sumo gozo. Hay muchos cristianos que nunca han tenido esta experiencia, nunca lo han tomado con sumo gozo, pero ¿cuántos de ustedes saben que la fe y el gozo no son sentimientos? Es la fe que funciona donde estás aquí, no solo en la iglesia o cuando la atmósfera es linda. Y creemos en que la atmósfera puede ser linda y fluir con el Espíritu. Y creemos en la unción, en todas estas cosas. Y eso sucede en la iglesia. Y tú experimentas eso y podemos fluir con ello. Pero estamos hablando acerca de una fe que funciona fuera de la iglesia. Una fe que funciona ahí donde tú vives. Una fe donde no hay coro, no hay unción que puedas percibir. Donde no hay una presencia tangible de Dios. O nadie que pueda estar ahí animándote. O alguien que te tome la mano, una fe que funciona donde vivimos, ¿me entiendes? Estamos hablando acerca de una fe que funciona en el lugar de trabajo, en la sala del hospital o donde quiera que te encuentres el problema. Los problemas pueden venir en cualquier lugar y pueden ser un montón de cosas. Pueden ser problemas mecánicos, espirituales. Todos estos nos enfrentan en la vida y la fe va a funcionar en todos ellos. La fe funciona en el poder de Dios, está disponible, está para que tú venzas cualquier situación, en cualquier cosa que necesitas. Dios no está limitando su poder en la iglesia, no está limitando solo a problemas espirituales. Dios va a funcionar en cualquier área en la cual tú estés creyendo. Y la razón por la que no vemos mucha victoria en muchos casos es porque no creemos en la victoria en todas las situaciones. Tienes que tú a propósito creer a Dios para que Él obre en tu situación presente. Y si tú crees, Él va a funcionar este poder. ¿Me entiendes? Entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es una clave importante para experimentar victoria sobrenatural. Una victoria sobrenatural es esta. Es una victoria que solo Dios puede dar. No es pasar por la situación, es acabar esa situación y terminar como una persona más grande, más efectiva, más establecida. No es solamente sobrevivir una prueba, sino es conquistarlo y tener una victoria real que pueda obrar en tu vida y en tu situación. Y puedes usar cualquier situación como un lugar de prueba. No tienes que esperar hasta que ya has identificado al diablo como tu enemigo. Toda prueba, toda situación difícil, tienes que poder empezar a creer en esa situación en Dios. Y yo creo que hay una victoria sobrenatural que está disponible para aquellos que están dispuestos a creer.
En primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Entonces hay una victoria que solamente es accesible por fe. Hay una victoria que solo es accesible por fe. Pero cuando crees a Dios en tu situación, Dios puede y se va a mover en tu favor. Esa es la manera como tenemos que vivir. Tenemos que vivir con Dios obrando constantemente en nuestras vidas y sacándonos de las situaciones difíciles de la vida. Entonces, hay varias decisiones que puedes tomar. No tienes que decidir la victoria de Dios. Y hay muchas rutas que te van a ayudar. Pero hay una sola manera que es la mejor y es el camino de Dios, el camino de fe, la decisión de fe cuando decides creer a Dios. Entonces no tienes que pelear en la carne, no tienes que pelear en tu mente ni preocuparte, sino cree a Dios. El momento que el problema viene, no hay nada más difícil que hacer que tener sumo gozo cuando te hallas en diversas pruebas. He leído este verso por muchos años y honestamente yo lo saltaba o lo leía rápido porque en mi mente las pruebas y el gozo no pertenecen en el mismo verso, porque yo estaba feliz cuando termine la prueba. Entonces realmente no veía la conexión, porque si no hubiera sido por esa prueba yo estaría feliz. Estaba feliz antes de que venga la prueba y voy a estar feliz cuando se termine, pero en este momento tengo que resolver este problema y si no les importa voy a estar serio por un momento, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Entonces tienes esa oportunidad y tomar esa decisión. Cada vez que tienes una prueba, cada vez que pasas por una situación difícil, tienes que tomar la decisión: voy a creer a Dios o lo voy a tomar con sumo gozo, o me voy a preocupar, o voy a clamar por ayuda, o me voy a rendir, o me voy a enojar, o me voy a olvidar de Dios hasta que termine este problema, o qué voy a hacer. Y después de esta clase yo espero que ustedes tomen la ruta de fe y creer a Dios en los problemas. Entonces, tener por sumo gozo. ¿Alguno de ustedes me puede decir exactamente cómo lo hacemos? ¿Cómo tomamos las cosas con sumo gozo? ¿O simplemente vamos a sonreír? Quizás eso lo logre. Si tengo un problema, que se levanta y sonríe. Digamos que esta es una prueba financiera y te recibes tú la factura del teléfono y es 3 veces más de lo que pensabas. Eso puede ser una prueba. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué si tu adolescente, tu hijo, ha gastado en teléfono esa cuenta? ¿Cuál sería tu reacción? Yo diría que el gozo no estaría al principio de la lista. Quizás le vas a dar una reta, una reprimenda, quizás haya una disciplina, pero para atravesar el problema debemos tener sumo gozo. Y eso no quiere decir, ¿qué será? Lo que sea que sea. Hay una manera de tomar la promesa de Dios y la palabra de Dios en medio del problema, donde tú estás yendo a la situación. Yo voy a atravesar esta situación y no voy a acabar mal parado. Voy a tener la victoria, voy a vencer. Ya tengo la victoria funcionando y nada me va a parar. Yo sé que Dios me va a llevar a través del problema. Entonces empiezas a cambiar tu manera de pensar o tu perspectiva de lo que estás enfrentando y continúas alabando a Dios. Entonces teniendo sumo gozo tiene que ver con el regocijo. ¿Y cuántos de ustedes saben cómo regocijarse? ¿Cómo te vas a regocijar? Empiezas a alabar a Dios, agradecer a Dios en medio de ello, en medio del problema. Él dice que tú te regocijas en medio del problema. Entonces puedes empezar a cambiar tus hábitos. Y yo creo que esta es la clave que no la hemos entendido y tenemos que practicar en esta clave cada día. Y así vamos a ver cómo enfrentar los problemas. En vez de ser una persona amargada o una persona difícil de soportar, tú te puedes
levantarte en tus emociones, en tu caminar, mientras empieces a creer a Dios para vencer los problemas. ¿Me entiendes? Entonces, la decisión ya se toma. Yo creo que la decisión se toma cuando el problema se levanta. Tú decides en ese momento qué ruta vas a tomar. Voy a tratar de pelear en mis propias fuerzas, o llorar, o quejarme, o rendirme, o voy a creer a Dios y tomar la ruta de fe y ir por la ruta de fe. Y puedo empezar a alabarle y a darle gracias antes de ver la resolución, porque la fe cree en el final antes de verlo. Y la fe actúa como si Dios haría lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, si tú fueras David enfrentando a Goliat, empezarías a alabar que ibas a matar a ese gigante, que la victoria es tuya y Dios te va a librarlo en tu mano, y vas a empezar a alabar a Dios acerca de lo que Él va a hacer. Tú tienes que hacer eso con tus problemas o nunca vas a poder tener la victoria sobrenatural. ¿Y cuántos de ustedes quieren experimentar más victoria? Entonces vemos las promesas de Dios. La palabra nos promete victoria, pero nuestra experiencia y lo que vemos en la palabra son dos cosas distintas. Y para pasar esta brecha, la clave es tener sumo gozo, empezar a alabar a Dios y agradecer a Dios y darle gloria y honor al Señor. Con el problema se levanta. Esa es la parte más difícil de alabarlo. No hay música, no hay atmósfera, no hay ningún sentimiento apropiado. Tienes que ir a tu espíritu y empezar a decir lo que realmente crees. Y ser cuidadoso de no decir lo que sientes para no ser tachado de dar un mal reporte como los hijos de Israel. Ellos dijeron lo que pensaron y lo que sentían. Entonces yo empecé a ver esto en la palabra y empecé a hablar a mi esposa y decirle vamos a cambiar nuestros caminos, vamos a empezar a confiar en Dios en cada área de nuestra vida. Vivíamos en una casa móvil y viajábamos por todo el país. Y mi esposa era una viuda y tenía 2 hijas. Cuando yo me casé, entonces me convertí en padre y en esposo en un día. Sí, Dios puede hacer una obra rápida. Cuídense. Entonces, en lugar de establecernos en un lugar y que ellos se queden en un lugar, y yo viajaba cada semana, entonces compramos esta casa móvil y después de casarnos nos trasladamos a esta casa móvil. Y logramos vivir en 3 casas móviles porque gastamos una por completo y la segunda era muy pequeña. Y vivimos en esa manera y estábamos viajando constantemente y teníamos problemas, lo que yo llamo problemas mecánicos. Las casas móviles se arruinan. Es como que tú subas tu casa y empiezas a manejar a 60 millas por hora o 70 si maneja la esposa. Entonces, las cosas no funcionan siempre bien. Entonces estábamos en un horario, en un programa muy estrecho y teníamos un presupuesto. Tenía yo que ver toda mi correspondencia, cartas y todo el asunto ministerial, oración y el mantenimiento de la casa móvil, que es un trabajo a tiempo completo. Y mi esposa les hacía la escuela en la casa y cocinaba. Ambos estábamos siempre ocupados y estábamos trabajando para que las cosas funcionen. Y teníamos una falla, una situación muy difícil. Entonces, que yo siempre tenía que estar en algún lugar y el sábado tenía que viajar. Entonces, teníamos que llevar la casa móvil al mecánico y descubrir el problema, pedir por correo el repuesto para que llegue oportunamente y salir el sábado, porque yo de otra manera no iba a llegar a tiempo, porque tenía que estar en otra iglesia. Y esto sucedía semana, y teníamos a veces problemas cada semana o cada mes, y esto continuó por varios meses y meses y meses y años. Y empecé a ver cómo yo no estaba respondiendo de manera correcta a estas pruebas. Estaba golpeando con mi puño en un mostrador y gritando a alguien que yo no conocía, en el nombre del Señor. Y tiene que arreglármelo porque tengo que ir a predicar. ¿Qué le pasa a usted?
diseminando el amor de Dios. Entonces me cobraban $60 por hora y estaban 4 o 5 horas y me enviaban al camino y seguía arruinado el asunto. Tenía que ir a otro lugar y muchas veces arreglaba el problema 1, 2, 3 veces antes que el problema esté arreglado. Y a veces teníamos que dejar la casa móvil 2 días y trasladarnos a un hotel. Y después de un par de días, mientras estaba en un hotel, los recogíamos y subíamos y probábamos lo que estaba mal y todavía no estaba funcionando. Entonces me daba ganas de decirles, ¿qué usan ustedes en vez de cerebro? Yo no soy un experto, estoy aquí 5 minutos y veo que no está arreglado. ¿No han pensado en probarlo antes de entregarlo o les gusta cobrar la cuenta? Entonces, creó una atmósfera de tensión. ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? Y dio lugar a la frustración. Y yo podía estar peleando con estas cosas porque soy una persona lógica, una persona realística. Si tienes un problema mecánico, el Espíritu Santo no va a aparecer y lo va a arreglar. Amén. Nunca lo había logrado hacer eso. Un ángel nunca se me apareció y me dijo, oh, dame esto, yo lo voy a arreglar. Si tienes un problema mecánico, tienes que llevarlo a una persona que lo sabe arreglar. Y tienes que encontrar un mecánico y que lo arregle. ¿Cuántos de ustedes saben cuando un mecánico está mintiendo? Cuando sus labios se mueven. No, esto es una broma. Entonces, y yo pido perdón a todos los mecánicos que están ahí afuera. Entonces, de cualquier manera, empecé a hablar a mi esposa y empezamos a discutir. Necesitamos cambiar. Yo necesito cambiar la manera como estoy tratando con estos asuntos. Y Dios quizás tiene cuidado de los problemas mecánicos. No es un Dios mecánico. No es un Dios de carne y hueso. Pero lo pensamos de Él como un espíritu. Pero el poder de Dios puede obrar en cualquier nivel, en cualquier área. Y si tengo un problema mecánico y estoy obrando por Él y trabajando para Él, Él tiene un problema mecánico y Él me va a ayudar. Entonces, aquí estoy predicando el Evangelio y no me di cuenta. Yo pensé que todas las cosas espirituales es la responsabilidad de Dios, todas las cosas naturales son mi responsabilidad y yo voy a arreglarlas aunque tenga que llevar esta casa móvil a cualquier parte del país. Y esa era mi manera de ver. Y eso lleva al estrés y realmente a la incredulidad, porque el estrés es incredulidad o ansiedad. Entonces tienes que revertir la manera cómo entras a estos problemas y tienes que revertirlo cómo ves los problemas o las cosas nunca van a cambiar y a veces toma tiempo hacer eso. Quizás no lo hagas de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces le hablé a mi esposa y le dije, yo necesito cambiar. Yo voy a creer a Dios la siguiente vez que tengamos un problema. Y ella dijo, sí, está bien, yo estoy por ello, porque ella era siempre llena de fe, de cualquier manera. Entonces, yo estoy en fe por eso, me dijo. Entonces estábamos viajando en la segunda casa móvil y estábamos yendo hacia una iglesia en Texas y era las 10 menos cuarto de la noche y el pastor me dijo, tenemos un lugar para casas móviles donde tiene todas las conexiones. Entonces, ahí estábamos aparcando sábado en la noche y como él dijo, había un lugar donde se enchufaba lo eléctrico, un lugar de desagüe y todo lo que él dijo estaba ahí. Entonces todo estaba perfecto y yo dije, vamos a estar listos en 15 minutos y voy a estar en cama en 20 minutos y voy a predicar mañana. Entonces mi esposa sale, estábamos ahí haciendo las conexiones. Y yo empiezo a conectar y a enchufar y ella empieza a enchufar aquí en este nuevo lugar de enchufes y vemos fuego azul y había una explosión y los niños salieron y había humo saliendo de cada enchufe de la casa móvil y todo quedó muerto, completamente muerto y cuando entramos y salimos, todo lo eléctrico estaba muerto, estaba paralizado. Tenía un microondas, reproductores de videos, televisor, refrigerador, cosas caras ahí y nada estaba funcionando.
Y yo salí y les dije, era sábado en la noche, trabajé toda esa semana y tenía que predicar en la mañana y casi es las 11 de la noche y todo lo que tengo, todas mis pertenencias, todo mi dinero está invertido en esa casa móvil y ahora está destruido otra vez. Y les digo lo que pensaba hacer. Quería sacar una bolsa de papel y poner ahí ciertas pertenencias mías y empezar a caminar hacia la oscuridad y nunca más regresar. Eso es lo que quería hacer. Y quería salir y olvidarme de todo ello. Y quería romper algo en el camino. Porque has sido empujado hasta tu límite. Eso es lo que quería hacer. Y luego quería quejarme y quería decirles lo que realmente pensaba. Entonces estoy parado ahí y mi esposa también está parada ahí y ella me mira y ella no sabía lo que estaba pasando por mi mente y ella dice, oraremos. Y yo quería decir, oh, ¿qué? Orar. Y lo que yo pensé, todas las cosas que podía decir, y es aquí donde uno cambia. Yo empecé a estirar mi fe lo más que pude. Y no dije nada. A veces lo mejor que puedes hacer es no decir nada. Entonces la miré a mi esposa con todo el dominio propio que pude mover, porque yo podía decir algunas cosas, y le dije con toda la fe que tenía en mi ser, tú oras. Es lo máximo que podía hacer en ese momento. Yo podía estar confesando y gritando, alabando y regocijándome, pero no estaba ahí todavía. Entonces, gracias a Dios, ella estaba ahí. Entonces, yo estaba en el punto, tú ora, y el Señor tomó. Era como este hombre que en Marcos, que le dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahí estaba yo, era lo máximo que podía llegar. Y ella empezó a orar, y ella empezó a agradecer a Dios, citar la palabra, y algo dentro de mí, no fuera. No, ¿cuántos de ustedes saben que cuando uno tiene un problema, los mensajes exteriores son malos, pero dentro de mí, ahí donde está tu fe, y no estoy hablando cuando estás en iglesia y todos están cantando y la unción se mueve, yo te digo cuando estás ahí afuera en una noche fría y todo parece que ya había terminado. La ley de Murphy te ha sucedido a ti y tú no sabes qué hacer. Dentro de ti empiezas a examinar lo que realmente crees y ahí es donde te das cuenta lo que crees. No en la iglesia, no en una campaña. Empiezas a aprender cosas y tienes oportunidades y realmente sabes qué crees cuando estás enfrentando un problema. Y ella empezó a orar. Algo empezó a moverse dentro de mi espíritu. Y cuando ella terminó, le dije, yo quisiera orar. ¿Yo? Entonces, ora tú, me dijo. Entonces yo oré y empecé a tener cierta esperanza en el momento que estaba sucediendo, porque los problemas nunca son anunciados. Ellos realmente aparecen sin preaviso. Entonces, yo pensé que ya todo había terminado, que no había más mañana. Ha sido bueno conocerte. Así pensé. Entonces empecé a tener cierta esperanza, empecé a orar y luego ya fue tiempo de ir a la cama. Sacamos un cordón de extensión y lo metimos por la ventana para conectar la secadora de pelo, que es un artefacto importante y un lugar para rizar el pelo. Entonces amanecimos la siguiente mañana, empecé a orar, gracias Dios, yo creo tu palabra, y yo empecé a ejercitar fe, y empecé a tener cierto alivio. Tú tienes que orar hasta tener alivio, tienes que citar la palabra hasta tener un alivio. Entonces empecé a tener un alivio, empecé a alabar a Dios, y tenía ya mi
mi sermón listo y prediqué en la iglesia y prediqué sobre la victoria. Mientras y nadie sabía que tenía todo quemado allá afuera. No les conté que casi había perdido mi cordura. Entonces prediqué con la palabra de Dios y después alguien se acercó al final del servicio y me dijo, oh, predicaste eso con tanta convicción. Y yo le dije, yo lo creo. Y no teníamos electricidad y en la tarde estoy ahí orando, agradeciendo a Dios, creyendo a Dios. Prediqué esa noche y tuvimos una noche donde se desató el Espíritu Santo, la gente en el suelo y cuando acabamos ese servicio empecé a creer que para Dios todo es posible y siempre deberíamos creer eso, no cuando tenemos problemas, sino todo el tiempo. Y entonces empiezo a orar y me levanto el lunes en la mañana y empiezo a llamar por teléfono para que arreglen el vehículo y no sabía cuánto iba a costar, todo había sido quemado. Entonces empiezo a alabar a Dios hasta que tengo la victoria. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen la victoria? Tú puedes orar hasta terminar y saber que ya ha sido terminado. Entonces, y empiezo a llamar a lugares y para cortar la historia, encontré un lugar. Yo puedo recibirlo ahora, porque había llamado a otros lugares que estaban llenos 3 semanas, no había lugar para hacer arreglar. Y ellos dijeron, tenemos una apertura, puedes venir aquí y te va a tomar 1 hora y media, pero vamos a llegar ahí. Llegué 10:30 y esto era como un sueño. Nunca había estado ahí. Abrieron esta gran compuerta y meto la casa móvil. Todo estaba bien arreglado y 5 mecánicos entraron a la casa móvil y el dueño me llevó a su oficina, me hizo sentar en un sillón y me dio un teléfono si él quería y él me dijo, en media hora vamos a estar de vuelta y te vamos a decir qué pasa. Entonces, él regresa después de 30 minutos y dice, hemos encontrado su problema. Yo le dije, yo tengo 2 preguntas, ¿qué es y cuánto va a costar? Y él dijo, el problema es que tú tienes 2 fusibles y que se han quemado. Y yo le dije, bien. Y dijo, los hemos reemplazado y va a costar $60. Y yo le dije, ¿$60? ¿Me lo va a arreglar por $60? Sí, él me dijo, seguro. Y yo le dije, le daría $100. Yo quería darle $500. Yo quería darle $1,000 para que lo arregle. Y él lo arregló por $60. Y arreglaron otras cosas que también estaban mal. Y al mediodía estábamos manejando y teníamos nuestra vida de regreso. Y aquí está la diferencia. Salimos con la victoria, pero entramos con la victoria. Antes de llegar ahí ya teníamos la victoria. Esa es la diferencia. Cuando tú caminas a una situación y tú te compones y empiezas a ejercitar fe, entonces cuando la atraviesas vas a terminar mejor de lo que empezaste. Entonces, si no usas fe y no permites a Dios que sea tu asociado, puedes pasar a través al otro lado, pero vas a estar en un desastre, vas a tener un colapso nervioso, tu vida va a ser una combinación de todas las malas experiencias que has tenido. Vas a tener heridas y suturas y problemas que vas a tener cada vez, pero Dios quiere que crezcas y que camines de fe en fe y de gloria en gloria. Pero eso no sucede hasta que tú desatas tu fe primero. Tienes que creer a Dios primero. Tienes que ejercitar la fe antes que enfrentes el problema y antes que lo termines de atravesar. Pero hay una victoria sobrenatural disponible. Yo podía haber peleado con eso como lo hice antes, quejándome, preocupándome y siguiéndome, preocupándome. Y quizás ellos lo hubieran arreglado, hubieran reemplazado todo, pero yo estaría peor antes de empezar el problema. ¿Me entienden? Tú puedes permitir a la vida que te edifique y que te haga mejor persona en lugar de destruirte y despedazarte después de que cada vez tengas problemas. Este asunto que estamos predicando es verdadero y se supone que funciona en tu vida, no solo en la iglesia, no solo en el instituto bíblico.
funciona donde quiera que vayas. Y si no, busquemos algo que funciona. Cantamos acerca de estas cosas, enseñamos, pero si no es verdad, si no funciona, busquemos algo que funcione. Y yo les digo que sí funciona. Tienes que usar. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, depende de ti que te lo tomes todo en sumo gozo. Y ese es el eslabón que previene a las personas de experimentar la victoria, porque no toman todo con gozo hasta que todo está terminado, hasta que tienen la victoria. Pero eso no es la fe. Tienes que empezar el problema con toda la fe y decir: Señor, yo voy a alabarte porque tu palabra dice, no porque lo sienta, te voy a alabar porque tu palabra dice y lo voy a terminar. Yo sé que voy a ir al otro lado. Y te voy a dar un ejemplo en Hechos 16. No lo vamos a leer, es el ejemplo de Pablo y Silas, que estaban en la ciudad de Filipos. Y fueron arrestados, golpeados, ilegalmente porque eran ciudadanos romanos. No tuvieron un juicio justo y fueron golpeados y lanzados al calabozo y sus pies puestos en el cepo. Quizás tú pienses que has tenido un mal día. ¿Cómo sentirías que toda una ciudad se levante, te golpee con varas hasta que sangres y te lance a la prisión? Y no solo te lancen a la prisión, sino te pongan en el cepo, en el calabozo más profundo. Y aquí estaban ellos. Ellos habían ido a Filipos a predicar el evangelio, a ayudar a las personas. No fueron a hacer problemas, no eran criminales, eran buenas personas. Ellos no quebrantaron ninguna ley, obedecían las leyes y tenían esta experiencia tan injusta. Y fueron lanzados hasta el calabozo más interno. Y todos hemos estado en situaciones que te han sucedido, cosas fuera de tu control. Y te encuentras en un lugar no deseable y no sabes cuánto va a durar esto. Ahora, si tú puedes acordarte de una de estas situaciones, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál podría ser tu reacción? ¿Cuál podría haber sido su reacción? Yo te puedo decir dos. Una reacción podría ser, en su lugar, ellos se podían haber enojado y decir: esto no es justo, no hemos ni siquiera llamado. Mañana voy a llamar, voy a escribir a mi senador, voy a poner nuestra petición, voy a llamar a este abogado cristiano y vamos a tener los medios de comunicación involucrados y vamos a hacer que nos paguen, porque nadie nos puede tratar así. Y vamos a ir a juicio. ¿Cuántos de ustedes piensan que podían haber tomado esa ruta? Y podían haber avanzado, porque ellos tenían derechos, eran romanos, entonces podían haber hecho de tener unas victorias legales. Pero Dios tiene una victoria más grande que esa. El mundo no tiene nuestros recursos. Nuestro último recurso es escoger la ruta de fe. El mundo no tiene ese chance. Y quizás tú has crecido entendiendo eso, pero es tuyo, está disponible, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ellos podían haber hecho lo que yo hubiera querido hacer. No saben, yo ya tengo suficiente con esto. Todo lo que hemos tratado de hacer, nadie nos aprecia, no nos aman. Venimos aquí tratando de predicar el evangelio. Y Pablo, tú tuviste ese sueño. Y Pablo tuvo ese sueño a ese varón macedonio diciendo: ven y ayúdanos. Oh, y Silas le dijo: la próxima vez que tengas un sueño, no me lo cuentes. No voy a seguir tus sueños. Nunca he tenido tantos problemas en mi vida. Desde que he empezado a caminar contigo. Y después que salga de aquí, y ya no voy a seguirte. Yo voy a buscarme otro asociado. Y yo voy a seguir lo que mi mami me dijo. No debería estar aquí contigo. Ahora ya tengo antecedentes criminales. ¿Cómo voy a poder conseguir un trabajo ahora? Nadie sabe que estoy aquí. Esto ha sido el día más difícil de mi vida.
Creo que ha sido el año más difícil desde que he empezado a caminar contigo. Nunca he sentido tanto rechazo. Yo necesito un abrazo. Necesito un refuerzo positivo. Y mi espalda me duele. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Y saben que no es la ruta a la victoria. Esa es la ruta a la simpatía, a la conmiseración. Y si te gusta que las personas tengan pena de ti, no quieres practicar esto, tener por sumo gozo, porque las personas no van a tener pena de ti si estás creyendo a Dios. Quizás no les gustes, quizás te persigan, pero no van a tener pena. No vas a poder encontrar eco en ellas, porque ellos se especializan en conmiseración y cómo tan mal están las cosas, y tú no puedes hacer eso y caminar en victoria, y no puedes caminar en victoria. Tú tienes que decidir qué camino seguir. Y puedo decirte, si tú tomas la ruta de la conmiseración, puedes encontrarte 40 años en el desierto, pero hay una manera de caminar en victoria, y la decisión depende de ti. Tú puedes decidir ir por el camino de victoria o ir por el camino de natural. Ellos han estado en esa situación antes, y Pablo dijo cosas como estas: gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Él ha estado en situaciones antes, y cada vez que estoy en lugar difícil, Dios me lleva en triunfo. No lo hago, no dependo de mi propio intelecto, en mis propias influencias, o en poder político, o en poder financiero, o poder intelectual. Dependo en Dios, en el poder de Dios, y Él siempre hace que yo triunfe en cada lugar. Entonces tenemos aquí un entendimiento de cómo sucedieron estas cosas, porque la Biblia dice, a medianoche, Pablo y Silas no estaban quejando y ni estaban haciendo otra cosa. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y cantando alabanzas. Y si, especialmente si el desafío es grande, tienes que cantar. Porque sí, porque es posible orar en incredulidad. Es posible ahí diseminar duda y queja, y hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Ah? Señor, nadie sabe cuán difícil ha sido. Tú sabes, tú conoces a tu siervo. Y empiezan a quejarse. Eso no es fe. Eso no es contarlo todo por gozo. Yo creo que tienes que añadir alabanza o cantar alabanzas. Tienes que añadir alabanza a tus oraciones, porque la alabanza es 100% en fe. Y no puedes alabar y quejarte a la vez. Tiene que ser 100% fe. Mientras más fuerte el desafío, más grande la alabanza. Ellos estaban en esta situación desesperada, empezaron a cantar, y la Biblia dice que los prisioneros los oyeron. Ahora, sin saber nada más, podemos decir aquí mismo, en este mismo momento, qué va a suceder al final. ¿No es así? Tú puedes decir, por lo que oyes, los prisioneros los oyeron, nosotros lo oímos, nosotros sabemos qué va a pasar, porque sabemos que la fe es la victoria que vence al mundo, porque nosotros sabemos cuando crees a Dios en una situación difícil, Él va a aparecerse. Y podemos decir, al escuchar lo que está saliendo por sus bocas, ¿qué decisión han tomado? Ellos han tomado esto por sumo gozo, y hay una victoria sobrenatural y más grande de lo que un abogado te puede dar o un juez. Y ni la suerte ni la buena suerte te pueden dar, solo Dios te puede dar una solución poderosa para nosotros que creemos, pero tenemos que tomar de la decisión de la fe en el momento del conflicto. Y si tú no has sido lo suficientemente maduro para hacerlo, vas a tener que enfrentar las cosas en tus propias fuerzas, y vas a acabar gritando y quejándote. Pero ellos empezaron a cantar alabanzas, y los prisioneros los oyeron. Entonces lo único que tienes que hacer es decidir qué quieren las personas escuchar de mí cuando yo entro a un problema. Y yo puedo decirte qué ruta vas a seguir, ¿me entiendes? Y yo puedo decir qué ruta vas a seguir, porque la ruta de fe es muy clara, es totalmente diferente a las otras, es poco usual. Y yo pienso que los prisioneros estaban pensando, ¿qué les pasa?
ellos, ellos probablemente han perdido su mente, están en el calabozo y sus pies están en el cepo y están cantando. Nosotros no tenemos los problemas que ellos tienen, pero no estamos cantando. Pero esa es la diferencia ahí. Si quieres una victoria sobrenatural, tienes que tener una reacción sobrenatural al problema, ¿me entiendes? No puedes esperar que pasen buenas cosas cuando no haces nada. La victoria tiene que ser poseída, tiene que ser determinada por ti, tienes que tomar ciertos pasos. Entonces, si no, no va a suceder de esa manera. Entonces, ¿qué hicieron aquí los prisioneros? ¿Qué van a escuchar los prisioneros salir de tu boca? Ellos necesitan oír la alabanza hasta que piensen que has perdido el juicio, que esta cosa religiosa te ha subido a la cabeza. Pero esa es la clave para la victoria sobrenatural. Ellos no podían salirse de ahí. No podían haber sacado el candado. Oh, mira, tengo esta ganzúa, podemos abrir el candado y yo voy a llamar la atención al guardia y tú lo golpeas. Pero Dios tiene algo mejor, entonces muchas veces escogemos lo menor, lo que parece más conveniente o lo más funcional. Pero la fe no siempre se ve funcional, pero Dios puede hacer lo que sea. Él se puede mover en lo mecánico, en la cárcel, en las relaciones, espiritualmente. Dios se puede mover en tu favor. Entonces, ellos empiezan a cantar hasta que la tierra empieza a temblar. Y la Biblia dice, las puertas de la prisión fueron abiertas y todas las cadenas fueron quitadas. Eso es sobrenatural. Ahora los prisioneros dicen, oh, cantemos. No puedes cantar ahora. Tienes que cantar antes. Tienes que cantar cuando es oscuro y estás solitario y quieto y nada parece que va a funcionar. Ahí es donde tienes que tener todo por sumo gozo. ¿Entienden? Si tú tienes todo por sumo gozo después, y ya es demasiado tarde, eso no es fe. ¿Tú crees cuándo? Eso quizás esté en el examen. He pasado una clase enseñando eso. ¿Tú crees al principio? ¿Crees al principio? ¿Crees antes que veas el resultado? ¿Crees antes de que veas al Señor moverse? Tú tienes que creer que todo va a funcionar y nada tiene que ver, oh, yo tengo un sentimiento que todo va a estar bien. No cantes esa canción, porque ese es el problema, porque tenemos esa sensación cuando estás en la iglesia, que todo va a estar bien y cantamos y alabamos a Dios y vas a tu casa y tienes otro sentimiento el día siguiente. ¿Cuántos de ustedes han tenido otro sentimiento? Que nada va a funcionar bien. Entonces no vamos por sentimientos. Podemos alabar a Dios antes del resultado. Nosotros alabamos al Señor antes del punto de conflicto, antes de entrar al desafío, porque sabemos que su palabra funciona y sabemos que somos vencedores del mundo y todas las cadenas fueron deshechas. Dice, y esto sucedió una y otra vez con Pablo. Pablo tomó control de toda la prisión y hizo lo mismo con el barco, porque él permitió que la victoria sobrenatural que lo pusiera en lugares que no podía salir de ahí. Él tomó control de la ciudad y todas las cadenas fueron abiertas, las puertas abiertas. El carcelero se iba a suicidar y Pablo le dijo, no te toques, no te hagas daño. Y miró a todos los hijos, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Entonces, las puertas estaban abiertas, las cadenas cayeron. Entonces, ¿dónde estaban? Y ellos le obedecieron. Él tomó control de la prisión y luego el carcelero lo lleva a su casa y trata de esto en la corte. Y se salvó el carcelero, toda su casa, tomó un baño caliente y durmió en la cama del carcelero y le sirvieron una comida caliente y todo en una noche. Tú puedes llamar a todos los congresales y tú no puedes tener esa victoria. ¿Me entiendes?
A veces estamos haciendo cortocircuito a nuestras posibilidades. Hay un lugar sobrenatural de victoria que Dios tiene disponible para nosotros y podemos tenerlos, pero tienes que tomar la ruta de tomar todo en sumo gozo. Luego, toda la casa del carcelero se salvó, desayunó ahí al día siguiente, porque la victoria sobrenatural obra en cada nivel. ¿Me escuchas? No solo en el espíritu, en el ámbito natural, en el ámbito político, financiero, en todo nivel. Al día siguiente, las autoridades se levantaron y dijeron, ¿por qué los metimos en la cárcel? Esas personas son romanos, estamos en problemas. Y les mandaron el mensaje, pueden irse ahora, déjenlos ir. Entonces, el carcelero le dice, pueden irse. Y Pablo le dice, no, les dicen a ellos. Ahora, Pablo les dice a las autoridades qué hacer. Estoy hablando acerca de la victoria. Y ahora Pablo les dice a las autoridades, ustedes no nos van a hacer eso hasta que vengan a disculparse en persona. Y él pudo hacer eso. Y entonces vinieron y pidieron disculpas. Y dijeron, no sé qué nos pasó. Por favor, podría mantener esto en reserva, no queremos causar más problema. Y Pablo aceptó sus disculpas y salió de ahí mejor de lo que entró. Él continuó su camino, confesándolo, su propia escritura en 2 de Corintios 2:14, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Alabado sea Dios. ¿Puedes usar estos principios en tu vida? No necesitas ir a la cárcel o enfrentar a Goliat. Puedes usar estos principios en tu vida y van a funcionar, porque siempre funcionan. A todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Has entendido?